Saluditos una vez más, estamos iniciando el desarrollo de la guía que representa la guía número 4 para la unidad número 3 de primer año de bachillerato. Vamos a iniciar con la primera actividad, la cual se plantea como una actividad a realizarse en equipo. Se le pide leer el siguiente artículo de un blog. El artículo se titula Contagiar la poesía. En el artículo, el artista prácticamente lo que da a conocer es cómo se debe enseñar poesía a los niños, abordando el tema desde que en la actualidad suele hacerse de la manera equivocada, dado que los maestros presentan la poesía como un instrumento feo, un instrumento horrible que está encaminado a manifestar amor o desamor. Y pues eso no es agradable para los niños. También se muestra como una invocación al pasado o un arte propio de personas sumamente conocedoras de eruditos. Se le presenta una poesía con términos sumamente complicados, con metáforas que no son significativas para ellos, y esto hace que los niños vean a la poesía y por ende a los poetas como algo sumamente aburrido y no se motive a poder hacer poesía. A esto se agrega que el autor del blog relata que él mismo se ha topado con estas situaciones en diversas oportunidades, que ha visitado instituciones educativas como Nueva Granada, Simón Bolívar y otros, y se ha encontrado que los niños tienen esta percepción, pero en algún modo ha tratado de cambiarla haciendo algunas dinámicas, y él manifiesta que en una de las escuelas que visita, él le aportó a los niños eh, una información triste, y les pidió que a partir de eso pudieran redactar poesía, y los resultados fueron increíbles, fueron muy bonitos, según el autor relata. El autor del artículo del blog es Albeiro Montoya Giral. A partir del artículo se le pide que resuelva lo siguiente. Primero, debe responder a qué es un blog, cuáles son sus características y generalmente qué tipo de lenguaje se utiliza dentro de un blog. A esto vamos a responder que un blog es identificado como un sitio web que las personas utilizan como un medio para dar a conocer un tema de interés. Lo pueden utilizar también para dar a conocer sus opiniones acerca de una temática específica y para obtener puntos de vista de los otros respecto de una problemática o acontecimientos observados. Es necesario tener en cuenta que para hacer funcional un blog se utilizan diferentes recursos como el texto, las imágenes, los videos, y se aplica un lenguaje técnico o sencillo de acuerdo a la situación, a la temática tratada y al tipo de personas a los que queremos llegar. En el literal B se le pide que responda qué características posee el artículo del blog, el que acabamos de leer, contagiar la poesía. El tema que se trata dentro del blog es un tema bastante llamativo, bastante interesante. Resulta de fácil comprensión y además conserva la estructura de inicio, desarrollo y final. Se han respondido las preguntas de esta actividad, se le pide que comparta de manera oral sus respuestas con la clase. Pasamos al siguiente tema, que es el mapa conceptual. Con la actividad 2, una actividad a desarrollarse en equipo. Lo primero que se le pregunta acá es ¿qué es un mapa conceptual? Un mapa conceptual es un organizador gráfico que sintetiza de manera esquemática la información de un discurso o de un texto específico. En el literal B se le pide responder en qué situaciones nos pueden ser útiles los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales nos pueden ayudar, son una gran herramienta cuando necesitamos dar a conocer la información de forma breve, de forma clara, para que sea fácilmente asimilable por el receptor de la información. Para el literal C le piden que extraiga las ideas principales del artículo del blog, Contagiar la poesía, que seleccione un concepto que englobe cada idea y que además cree su propio mapa conceptual. Yo le tengo una propuesta para esta actividad. Como siempre, ustedes la pueden mejorar o puede presentar otra versión de acuerdo a lo que usted considere correcto. Tenemos por acá la propuesta de esquema respecto de contagiar la poesía. Iniciamos con la poesía, en la cual dentro del texto se refleja que puede darse con una enseñanza tradicional o una enseñanza efectiva.
La enseñanza tradicional que se tiene comúnmente en las escuelas, la que adoptan la mayoría de maestros, es representar la poesía, según el texto, valga la aclaración, es representar la poesía como un instrumento del amor o el desamor, un elemento que está fuera de la realidad y que abusa de cultismos. Por el contrario, tenemos la enseñanza efectiva, que es la que busca que la poesía sea asimilada por el estudiante y que éste le encuentre el gusto, la cual debe reflejar la poesía como manifestación de las emociones del ser humano, un elemento acorde a la realidad y utilizando un lenguaje adecuado al nivel del estudiante. Esta es la propuesta, como les mencionaba, usted la puede mejorar, retomarla o cambiarla. Luego de realizar la actividad, se le pide que converse con sus compañeros las experiencias al momento de elaborar el mapa conceptual. Continuamos con la actividad 3. En la actividad 3 se le pide leer la información sobre el mapa conceptual. Respecto del mapa conceptual, se le da a conocer que este es una representación gráfica de conceptos y relaciones que se organizan de manera jerárquica. Los mapas conceptuales suelen estar compuestos por el concepto, que es el elemento, palabra que engloba una idea, palabras de enlace o conectores que sirven para unir los conceptos de forma jerárquica o lógica, flechas o líneas que se utilizan para orientar las relaciones entre conceptos. Dentro de las características de los mapas conceptuales tenemos que se utilizan para presentar información jerarquizada. A través de ellos se ordena la información de lo general a lo más específico y su propósito es generar un impacto visual. Tienen funciones como las siguientes. Se seleccionan las ideas principales de un texto y se relacionan entre sí. Se ocupan de sintetizar y comprender la información de un texto. Ordenan el pensamiento de una forma lógica y sistemática. Aclaran la información después de la lectura de un texto. Ayudan a memorizar información de forma más rápida y sencilla, ordenan las ideas antes de expresar un discurso y transmiten información de forma coherente y ordenada. Algunos pasos que debemos considerar para realizar los mapas conceptuales son: debemos leer y comprender el texto primero que nada, luego debemos en ese texto localizar y subrayar las ideas que nos parecen más importantes, las ideas principales, tomando en cuenta las palabras claves también. Se debe establecer la jerarquización de las palabras claves, debe identificar el concepto más general o inclusivo, debe ordenar los conceptos partiendo desde lo general hasta lo más específico y finalmente unir los conceptos con líneas que incluyan palabras de enlace para facilitar así la identificación de las relaciones. Agregado a esta información se le presentan algunos esquemas, algunas imágenes de esquemas. Tenemos por acá un esquema cíclico, un esquema de relación, un esquema jerárquico, un esquema por procesos, un esquema matriz y un esquema piramidal. Luego de analizar la información, se le pide que converse con sus compañeros sobre la importancia de los mapas conceptuales. Pasamos a la siguiente actividad, ahora la actividad 4, reflejada como una actividad a desarrollarse de forma individual. Se le pide que lea la siguiente información propia de un blog, orientada a dar a conocer las estrategias para la redacción. En el texto se inicia estableciendo que para una buena redacción lo primero que debemos cuidar es no caer en la redundancia, no caer en la repetición. Y para esto se sugiere que podamos alimentarnos de palabras sinónimas y así no repetir las mismas palabras una y otra vez. También se sugiere que investiguemos y conozcamos acerca de los conectores que nos pueden facilitar la unión de ideas. También se agrega dentro de las recomendaciones para una buena redacción que se conozca acerca de la utilización de los signos de puntuación, teniendo claro que estos se utilizan para proponer pausas dentro del texto y dan la pauta para una mayor comprensión. Además de lo anterior, tenemos que es recomendable que usted se esmere en la cohesión y coherencia de su texto, es decir, este texto debe tener lógica, debe haber una relación entre ideas y debe estar ligada una idea con la otra. Por último, llega a la etapa de comprobación, donde se recomienda que usted se apoye de una tercera persona que pueda leer sus escritos
y le dé a conocer si estos son comprensibles y si ha fallado en algún punto. Este texto es propio de Angélica Botero y a partir del texto se le pide que elabore un mapa conceptual a partir de la información del artículo del blog, este que acabamos de analizar. Tenemos por acá el mapa conceptual, estrategias de redacción. Decíamos que lo primero que se debe cuidar es evitar la redundancia. Para esto usted debe conocer sinónimos que le permitan sustituir determinadas palabras y conocer también los conectores o marcadores discursivos. Luego de esto se le recomienda que conozca acerca de los signos de puntuación, investigando acerca de la utilización correcta de los mismos, teniendo claro que los signos de puntuación marcan pausas y delimitan ideas. También debe cuidar la coherencia y la cohesión dentro de su texto, verificando la organización y la relación del mismo. Finalmente debe realizar una comprobación y esto es depender del juicio de un tercero para que éste nos plantee si nuestro texto es comprensible o hay algo que haya quedado o resulte ambiguo. Tenemos ahí la propuesta, como siempre usted la puede retomar o puede hacer un esquema propio a partir del ejemplo. Continuamos con el desarrollo de la guía. Se le pide que comparte el mapa conceptual con su docente. Pasamos a la siguiente actividad, la actividad número 5, una actividad propuesta a realizarse con el docente. Se le pide que lea la información acerca del blog. Descrito el blog como un sitio web personal o manejado por varias personas, donde se publican artículos también llamados posts. Estos artículos los comparten los usuarios en la red y para la redacción de los mismos toman en cuenta las siguientes características. El blog tiene las siguientes características que son las que vamos a detallar a continuación. Por ejemplo, las entradas, artículos o posts se ordenan por fecha de publicación. El contenido que se publica es bastante variado. Los blogs son fáciles de utilizar y administrar, no son nada complicado de manejar. Los contenidos combinan la información textual, se apoyan de recursos audiovisuales como videos, también de la música, imágenes y hasta documentos. Los blogs permiten la interacción con otros usuarios y su acceso es libre y gratuito. Algunas recomendaciones para escribir un artículo de blog son las siguientes. La información más relevante siempre debe estar al principio. Debe ordenarse en una estructura básica de inicio, desarrollo y cierre. La información debe ordenarse por secciones, es decir, colocando encabezados sobre cada párrafo. El texto debe ser preciso y breve. Debe utilizar oraciones cortas. No debe exceder 5 líneas. El lenguaje debe ser fácil de comprender. Usted debe evitar los términos muy rebuscados o que puedan resultar extraños para su receptor. Debe evitar repetir la información que ya se haya planteado en otro texto. Debe procurar utilizar correctamente la ortografía y las reglas de la gramática. Debe combinar el texto con archivos multimedia, videos, música e imágenes. Y utilizar información de sitios confiables. Al finalizar la lectura se le pide que comparta con sus compañeros lo que usted ha logrado retener y lo que conoce sobre los blogs. Pasamos a la actividad 6. En la actividad 6 se le pide simular la escritura de un artículo de un blog y que esta simulación la escribe en su cuaderno y atienda a las recomendaciones de su docente. Para la redacción vamos a partir de la planificación. Dentro de la planificación vamos a seleccionar un tema que usted quiere desarrollar en su artículo. Puede escribir una lista de ideas acerca de los posibles temas. Piense en cómo puede presentar la temática. Piense en el propósito de su artículo, así como el tipo de lenguaje que va a utilizar y las características de su audiencia. En este punto, el tema que yo les voy a proponer es la literatura. Vamos a dar a conocer la influencia que ésta ha tenido a través del tiempo en la vida del ser humano y cómo a través de la literatura el ser humano comunica sus emociones. El propósito del artículo es presentar la literatura como una herramienta de los sentimientos y el lenguaje que se utilizará será un lenguaje estándar, ya que no es ni coloquial ni culto. Luego pasamos a la etapa de textualización, que es donde vamos a escribir las ideas acerca de la literatura. Vamos a redactar el blog, teniendo el cuidado de que este tenga un inicio, un desarrollo y una conclusión. La propuesta la tenemos a continuación, por acá, iniciando con el tema, la literatura.
Y la propuesta dice así: la literatura ha sido desde su origen una de las formas de expresión más importantes para el ser humano, acompañando y describiendo los acontecimientos que han rodeado al hombre a través de la historia. Con el paso del tiempo, todo sufre cambios y la literatura no está exenta de esto. Es por ello que a nuestra época podemos conocer que en diferentes periodos de la historia han sido aplicados diferentes estilos literarios, denominados corrientes literarias que a su vez se han hecho recurso de diferentes estrategias y técnicas de escritura. Pero sea cual sea el contexto bajo el que el escritor manifiesta sus sentimientos más profundos, y las técnicas que éste utilice para poder llevar sus pensamientos a la forma gráfica, lo real e invariable es que la literatura es el espejo del alma del ser humano. Esta es la propuesta del artículo para blog de la actividad número 6. Usted decide si la retoma tal cual, si cambia el tema, si lo mejora, en fin. Pasamos a la actividad 7. En la actividad 7 se le pide leer la información acerca de la coherencia y la cohesión, estableciendo que la coherencia es la relación lógica y clara de las ideas y los significados que le dan sentido a un texto o discurso. Por su lado, la coherencia puede ser lineal o puede ser local, también puede ser global, y es la que establece relaciones lógicas entre las oraciones que componen un párrafo. Tipos de relaciones semánticas dentro de un texto tenemos que son: la casual, es la que alude a un evento o hecho que causa otro. Por ejemplo, ayer llovió muy fuerte, sería la causa, y la consecuencia es que las calles estarán cubiertas de lodo. Luego tenemos la correferencial, en la cual se presentan elementos en una o más oraciones que refieren a un mismo objeto, animal o una cosa. El ejemplo que se nos da es: Juan no vendrá al juego ahora, él se encuentra enfermo. En la primera oración nos referimos a Juan, en la segunda también, pero en la segunda ya no se menciona, ya que se sobreentiende que se sigue hablando de Juan. Luego tenemos la relación semántica implícita u omitida. Estas son relaciones que se sobreentienden o se suponen a partir de un texto o las situaciones en las que se desarrollan las acciones o hechos. Tenemos por acá el ejemplo: Juan fue a la tienda y pidió una galleta. Esto resulta lógico, pero si decimos Juan fue al examen y pidió una galleta, esto ya no resulta lógico. Luego tenemos la coherencia global, que es la que establece relaciones lógicas entre cada una de las partes grandes que estructuran el texto o discurso. Esta relaciona párrafos, capítulos, y a diferencia de la coherencia lineal o local, esta da cuenta de las relaciones que se establecen entre las ideas principales de cada párrafo o capítulo de un texto. Para determinar si un texto posee coherencia global, se aplican algunas microreglas textuales como las siguientes. Primero, la supresión u omisión. Esta elimina la información menos importante. La selección, por su lado, en la cual se elige la información más importante o ideas principales de cada párrafo. También tenemos la generalización, la cual descompone las características comunes de las ideas principales, y la integración o reconstrucción, que se encarga de unir las partes extraídas, la resume y construye una idea o concepto que engloba el texto completo. A partir de lo anterior, se le pide que resuelva lo siguiente. En el literal A, se le pide responder: así es importante que un texto tenga coherencia local o global, y se le pide que argumente. Y claro que sí, es muy importante que un texto tenga coherencia, dado que esto permite seguir de manera lógica las ideas que se presentan en el mismo, poder relacionar cada una de las partes del texto, lo cual ayuda a comprender de mejor manera el texto en su forma global. En literal B se le pide que escriba un ejemplo para cada tipo de coherencia local que existe, y que sus ejemplos deben contener solo 2 oraciones. Los ejemplos son los siguientes. Para la coherencia casual tenemos el siguiente enunciado: este año ahorré mucho. El próximo año tendré lo suficiente para comprar un auto. Para la coherencia correferencial tenemos el siguiente enunciado: Juan compró una flor a su novia, ella estará feliz. Y para la coherencia implícita u omitida tenemos el siguiente ejemplo, que es: estoy en clases, no puedo hablar por teléfono. Luego de resueltos los literales, se le pide que comparta las respuestas con la clase.
Y pasamos a la actividad número 8. En la actividad número 8 se le pide que lea el siguiente texto. El tema es ¿qué es el calentamiento global? El tema del texto es ¿qué es el calentamiento global? Y se comienza la descripción a partir de lo siguiente. Se describe que los glaciares se están derritiendo y el nivel del mar aumenta, las selvas se están secando y la fauna y la flora luchan por seguir este ritmo. Cada vez es más evidente que los humanos han causado la mayor parte del calentamiento del siglo pasado mediante la emisión de gases que retienen el calor, y esto lo han hecho para poder potenciar nuestra vida moderna. Los niveles de los gases de invernadero son cada vez más altos ahora y en los últimos 65.000 años. Llamamos al resultado calentamiento global, pero esto está provocando una serie de cambios en el clima de la Tierra o patrones meteorológicos a largo plazo, patrones que varían según el lugar. Conforme la Tierra gira cada día, este nuevo calor gira a su vez recorriendo la humedad de los océanos, aumentando y asentándose allá. Está cambiando el ritmo del clima al que todos los seres humanos nos habíamos acostumbrado, y de esto surgen las siguientes preguntas. ¿Qué haremos para ralentizar este calentamiento? ¿Cómo vamos a sobrellevar los cambios que ya hemos puesto en marcha? Mientras intentamos entenderlo, generar una respuesta, la faz de la Tierra tal y como la conocemos, sus costas, sus bosques, haciendas y montañas nevadas, están en vilo. Este es un artículo de National Geographic. Se le pide que responda en su cuaderno a partir del artículo lo siguiente. Primero, ¿de qué trata el texto? El texto trata sobre los problemas que causa el calentamiento global, de lo preocupante que es la situación actual y de que es el ser humano el responsable de todo lo que está sucediendo y por qué el clima está cambiando. En el literal B le pide que responda acerca de si posee coherencia global el texto. La respuesta claramente es sí, dado que las ideas están relacionadas unas con otras de forma lógica y todas giran en torno al tema principal, que es el calentamiento global. Hemos resuelto esta actividad, se le pide que socialice con sus compañeros sus respuestas. Pasamos a la actividad número 9, en la cual lo que se le indica es hacer una revisión y evaluación del artículo que usted creó anteriormente para su blog. En mi caso, como ya está creado el blog, el artículo, solo vamos a establecer qué es lo que debería hacer usted para la revisión. En cuanto a la revisión del artículo para el blog, se le pide que inicie por intercambiar su artículo con sus compañeros o compañeras para que estos puedan verificar si su texto cumple con los criterios siguientes, como por ejemplo, que si el texto presenta una estructura, la estructura requerida, si el blog está libre de errores ortográficos, si las ideas están ordenadas de forma coherente. A partir de esto, revise el resultado de la evaluación de su artículo y realice los cambios que sean necesarios. Que escriba una nueva versión de su blog en su cuaderno y comparta el resultado con sus compañeros y su docente. Va a evaluar su blog a partir de los siguientes criterios. Si cree que su blog cumple, va a colocar una X en logrado, de lo contrario en proceso. Si hay algún indicador en proceso, usted debe generar las ideas y realizar las acciones para que su blog mejore en esos puntos y colocarse luego en logrado. Después tenemos la autoevaluación, que se va a desarrollar de la misma manera. Usted revisa los criterios, si cree que alcanzó el nivel esperado, marca en logrado, de lo contrario en proceso. Sabe que si marca en proceso hay que enmendar errores, corregirlo aquello en lo que hayamos fallado para podernos ubicar luego en logrado. Esto sería todo entonces acerca de la guía 19 de lengua para primer año de bachillerato, semana número 4 de la unidad 3 del libro de texto. Recordándole siempre que si no se ha suscrito al canal aún, por favor se suscriba. Igual si tiene alguien a quien recomendarle los videos, algún compañero, amigo o incluso su docente, por favor se lo voy a agradecer mucho. Eso sería todo. Bendiciones.